Green Deal, el Pacto Verde, es el gran objetivo que todos nos hemos marcado. También tengo que decir que el Next Generation, el Fondo para la Recuperación Económica, es un fondo que da liquidez, porque al final no es dinero que viene gratis, esto lo vamos a pagar todos. Es decir, la única novedad es que por primera vez en la Unión Europea los Estados miembros pues, se han dotado de un instrumento financiero que implicará una deuda común, ¿eh? Y una deuda común implica un principio de solidaridad y quiere decir que lo que se gaste en España será deuda europea y no solamente deuda española. Esta es la principal diferencia, pero en el fondo es presupuesto también español, como lo es francés, alemán, de toda Europa. Es decir, que esa es la principal diferencia y por eso hay tantas, por eso va a haber tantas condicionantes a la hora de cómo utilizarlos. Básicamente, ¿qué es el Pacto Verde? Bueno, el Pacto Verde no deja de ser como gran objetivo el que la economía de la Unión Europea sea en el año 2050 una economía totalmente descarbonizada. Esto va a implicar, como todos supondréis, pues un cambio absoluto de modelo productivo, un cambio en las relaciones económicas y un cambio en cómo nos relacionamos como empresas y cómo nos relacionamos como sociedad, lo cual el primer elemento a tener en cuenta, incluso a la hora de utilizar los instrumentos, yo creo que eso es clave, es que no va a ser muy sencillo de llevar a cabo si tenemos enfoques silos, es decir, enfoques individualizados de unos sectores con otros. Como bien decía Cirilo, de nada sirve invertir en producción si no tenemos en cuenta dónde va esa producción, que es la que comercializa, la que transforma y después se comercializa. También implicará un cambio en cómo nos abastecemos de energía, en cómo se consume, etcétera, etcétera. Y la financiación va a tener una parte de financiación pública muy importante, pero también de financiación privada. Y aquí, más que la financiación, yo creo que hay que resaltar el cambio de mentalidad, a lo mejor, que tenemos que hacer para cambiar el chip a la hora de invertir en determinados programas que no son las inversiones clásicas, sino que tenemos que cambiar a lo mejor este paradigma que tenemos para poder desarrollar nuestras empresas. Pero esto no es sencillo, esto es muy fácil de poner, los objetivos son muy fáciles de poner, pero hay que tener en cuenta que al final lo importante es, primero, no confundir lo que son los objetivos con los instrumentos, que muchas veces se confunden y ahora me entenderéis por qué a lo largo de mi presentación, y sobre todo tener en cuenta que esto va a ser un cambio largo y en el cual el debate solamente acaba de empezar. Y como cooperativas sabemos que será imposible, y eso al menos también lo ha cogido las propuestas de la Comisión Europea, será imposible desarrollar el cambio dejando a gente atrás. Por tanto, el objetivo es no dejar a nadie atrás. ¿Cuál es la parte que afectaría al sector agroalimentario? Pues, como ha dicho Cirilo, hay dos estrategias, pero antes de explicar estas dos estrategias, que es la estrategia de la granja a la mesa y para la biodiversidad en 2030, hay que tener en cuenta que todo el Pacto Verde va a venir acompañado de un reglamento que ya se aprobó en 2020 para lograr la neutralidad climática. Es un reglamento, pero básicamente tiene un formato, aunque tenga formato de reglamento, es una directiva, con lo cual lo que hace es asegurar legalmente que los Estados miembros se comprometan a que en el año 2030 ya haya una reducción del 55% de los gases de efecto invernadero. Y esto es evidente que tendrá un impacto muy grande en la forma de producir y en la forma de trabajar de las industrias, en el transporte y en las energías que se utilicen, ¿no?, en los medios de producción. Va a ser objetivos complicados de conseguir porque además las cadenas están tan integradas a nivel global que realmente la Unión Europea, como Unión Europea, solamente representa el 10% de las emisiones y muchas de las actividades que tiene productivas pues se destinan fuera de ella y sin un compromiso por nuestros socios comerciales, por otros países en el mundo, sin un compromiso global, pues va a ser muy difícil que la Unión Europea pueda tirar solo. Pero se ha lanzado en esta ambiciosa estrategia y a nosotros nos corresponde adecuar, primero aceptar los objetivos, pero poner el acento y adecuar de que esos instrumentos que se vayan a utilizar sean los adecuados y produzcan resultados.
Sobre la estrategia de la granja a la mesa, es un documento, hay dos, está la estrategia de la granja a la mesa y para la biodiversidad 2030. Es un documento que lo que pretende es llevar la sostenibilidad en sus tres ámbitos, en el económico, en el medioambiental y en el social, pero haciendo mucho hincapié en el medioambiental, a toda la cadena. Es decir, por eso se llama de la granja a la mesa. No se trata solo de cambiar la producción, sino también la transformación, cómo se comercializan y, por supuesto, también, y esto será bastante polémico, qué es lo que tiene que consumir. Es decir, cómo coordinar que un producto sea sostenible desde el punto de vista de la producción y su transformación, sino que además sea sostenible y sea saludable. Y bueno, aquí hay mucho debate y es otro de los elementos que muchas veces en el debate confundimos lo que son los objetivos de algunos con el instrumento a seguir. La granja a la mesa básicamente busca una producción sostenible, busca que haya una seguridad alimentaria, no en términos de abastecimiento, porque esto también es otro gran debate, sino en términos de salubridad de los alimentos, que cambiemos a prácticas más sostenibles, que haya un consumo sostenible, tratar el problema ya muy conocido del desperdicio alimentario, fraude alimentario y, sobre todo, para facilitar toda esta transición, pues van a jugar un papel fundamental, y así se reconoce en la propia comunicación, pues la innovación, las inversiones. Por eso hablamos de estos grandes programas europeos, el programa de recuperación y resiliencia. Y desde el punto de vista productivo, y me refiero a lo que dije antes de los enfoques silo, aquí nadie, es decir, esto no lo vamos a conseguir solo, ni siquiera lo vamos a conseguir con la suma de múltiples iniciativas completamente desconectadas las unas de las otras. Es decir, hay que tener mucho asesoramiento y mucha cooperación. Por tanto, el asesoramiento, el intercambio de datos, los enfoques colectivos y cooperativos van a ser cruciales. Y lo que decía antes, pues si no hay reciprocidad, y esto lo reconoce la propia Comisión, si no hay reciprocidad entre los socios comerciales, que de alguna manera nos lleven a unas mismas reglas de juego a la hora de comerciar, pues será muy complicado que la Unión Europea, pues obligue a hacer determinadas cuestiones, se obligue a determinados objetivos, cuando en el mercado exterior o incluso en las importaciones no se cumple con esos requisitos que sin duda alguna pues van a afectar a la sostenibilidad económica. Podemos ser muy ambiciosos en la sostenibilidad medioambiental, pero si no hay sostenibilidad económica, difícilmente va a haber también sostenibilidad social y, por supuesto, ambiental. Hay una serie de objetivos cuantificables muy conocidos por todos, no me voy a detener mucho, ahí los tenéis en la pantalla, pero que ya marcan en la comunicación hacia dónde tiene que tender la Unión Europea. Y bueno, pues todas estas cuestiones van a ser objeto de debate en diferentes reformas. Las comunicaciones son comunicaciones, no son reglamentos, y de esta comunicación, que es una especie de filosofía que se va a intentar aplicar en las propuestas de reglamento que haga la Comisión, pues es lo que estábamos viendo en estos momentos. Y ahí tenéis en rojo, he apuntado, hay muchas, pero he apuntado yo creo las más importantes, que incluso ya están en funcionamiento. Estamos hablando se está hablando ahora del código de un seguimiento de negocios responsables, es decir, que las inversiones, hablamos por ejemplo de un reglamento de taxonomía, es decir, que se habla de que las inversiones o los préstamos que se hagan, los instrumentos financieros, no apoyen a inversiones que no son sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Esto es un código de comercio, lo cual va a cambiar la forma que tengamos de financiarnos. Se habla de la revisión de las normas de comercialización, cómo hay que hacer que las normas de comercialización vayan en la línea de la sostenibilidad, pero sobre todo que sean factibles. Hablamos del famoso etiquetado nutricional, que sabemos que en España está trayendo mucha cola por la cuestión del etiquetado o el proyecto de etiquetado Nutri-Score, que ya se ha implantado en Francia y que España hay objetivos de implantarlo, pero que ahí no salen todos los productos de una manera adecuada, por ejemplo, los aceites de oliva o, por ejemplo, el tratamiento de las carnes. El etiquetado de origen, que con la crisis económica es un instrumento que muchos han visto como una manera de defensa comercial o de mejor comunicar al consumo. La revisión de los programas de promoción de la Unión Europea, estamos trabajando ya. Esto tiene mucho que ver con lo que promociona, es decir, en su momento, evidentemente, la Unión Europea no va a promocionar tabaco, pero ahora mismo se habla de
en reducir bastante la promoción, por ejemplo, del vino, en línea con la estrategia contra el cáncer de la Unión Europea, y de las carnes rojas, lo cual plantea serios problemas a muchos sectores productivos que, bueno, estamos en el debate de si son sostenibles o no son sostenibles, y desde luego si son perjudiciales per se para el ser humano. Esto es con respecto a la estrategia de la granja a la mesa. Y tenemos la otra estrategia que afecta no tanto al modo de producir, pero sí en tanto a la disponibilidad y en cómo se utilizan los recursos, que es la estrategia de la Unión Europea para la diversidad biológica para 2030. Y ahí realmente hablamos de muchos elementos. Yo destacaría sobre todo la restauración de ecosistemas, que va a implicar en muchos casos retirada de tierras de producción para dejarlo en pos de la biodiversidad, que nos podríamos preguntar perfectamente qué tipo de tierras y qué pasa cuando no se produce, quién lo mantiene y quién invierte en ellas. También se habla de cómo restaurar los suelos, el uso del agua, que en España es muy importante, el impulso de los negocios de la bioenergía, energías renovables, la contaminación de los suelos y también una cuestión que desde el sector siempre hemos llamado la atención, es esa protección efectiva en frontera para que no entren pues plagas que hacen mucho daño no solo a las producciones locales, sino también en nuestra actividad comercial, porque cuando entra una plaga la cual no tenemos, pues automáticamente se cierra el mercado. Esto en cuanto a los objetivos. También tiene una serie de objetivos y porcentajes muy identificados, que ahí lo tenéis en la pantalla, pero lo importante aquí tenemos el listado de reformas que se van a empezar a trabajar. Hablamos del Plan de Acción para la Agricultura Ecológica, que, como sabéis, se presentó hace unas semanas y que uno de los objetivos claros es que de aquí a 2030 haya un 25% de la superficie productiva sea calificada de ecológica. Esto es real, no es real, va en línea con la evolución de este mercado. Son debates que se van a plantear y, sobre todo aquello en ambas estrategias, cómo va a afectar en la reforma de la política agraria comunitaria, en la aplicación en España, en cómo se definen las intervenciones, los instrumentos que vayamos a aplicar a partir de 2023. Realmente hay muchos puntos críticos, porque los objetivos, el papel lo aguanta todo, siempre lo decimos, y como decía antes, lo difícil aquí es separar el instrumento del objetivo. Sobre la sostenibilidad económica, pues es evidente que hay muchos cambios en cómo tenemos que producir, pero el modelo económico de competitividad y de regulación es algo que es patente en la política agraria y en cómo funciona el sector económico. Por tanto, si no hay un equilibrio y una coherencia, lo que probablemente entremos en el debate es quién puede soportar un nivel de exigencias medioambientales que supondrán costes mayores en un mercado altamente competitivo y abierto. Esto es un punto crítico. El punto crítico de la reducción de pesticidas y fertilizantes. Bueno, lo primero que nos preguntamos es qué alternativas existen realmente, y si no hay alternativas, ¿cómo se compensan? Porque volvemos a lo mismo, perdemos capacidad competitiva y evidentemente no se da una alternativa o una solución a problemas reales como puedan ser plagas o puedan ser pérdidas en tierras productivas. La reducción de antimicrobianos, por ejemplo, en la producción ganadera. Es decir, volvemos a lo mismo, qué investigaciones, cómo se invierte y qué alternativas hay. Y cómo se acompasa esa ambición que hay en las estrategias con la realidad productiva, porque muchas veces observamos que los impulsores de estas estrategias, tanto en la Unión Europea como en otras organizaciones, tienen más que ver con un objetivo prácticamente activista que con la realidad. La promoción de la producción sostenible, ¿realmente la carne per se es un producto que es tan malo? ¿O es sencillamente hay detrás una estrategia, en fin, de ciertos movimientos legítimos que buscan pues, la alimentación humana sin comer proteína animal? Pues son preguntas que nos hacemos, al igual que la agricultura ecológica. Si tenemos una cuota de mercado de la agricultura ecológica que es el 8%, ¿qué sentido tiene conseguir el objetivo del 25% para banalizar aquellos productos que el consumidor no está comprando en estos momentos? Son puntos críticos todos ellos, al igual que el etiquetado,
el desperdicio alimentario, cómo se consigue en la Unión Europea, donde la clave no está precisamente en la parte de la producción y la transformación, sino en el consumo, el papel real y el peso de las cadenas cortas. Las cooperativas conocemos perfectamente cómo funcionan las cadenas cortas porque desde el principio una cooperativa vende su producción, si es posible. No todos los productos son vendibles al consumidor, pero sí venden la producción ahí donde puede. Lo que pasa es que sabemos que su cuota de mercado es bastante limitada y además definamos mercado. El mercado es 30 kilómetros, es país, es la Unión Europea, que es nuestro mercado interior. Es decir, hay muchas cuestiones y puntos críticos que sin explicar pues pueden resultar muy bonitas, pero hay que entrar en lo mollar de la cuestión porque es la única manera de conseguir que demos una respuesta comprometida y realista a la sociedad. Sobre todas estas estrategias, realmente no hay estudios de impacto. Se plantean una serie de objetivos, se plantean determinados calendarios, se inician procedimientos de reforma con propuestas de la Comisión, a veces un poco duras, pero no hay ningún estudio de impacto, que solamente lo ha hecho el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que ha hecho un estudio de impacto más bien económico. Y es muy interesante, simplemente es cierto que es limitado, ya lo dice el propio estudio, que no tiene en cuenta los costes de oportunidad, no tiene en cuenta los ahorros que pueden haber con los cambios energéticos, con el cambio del consumidor. Es muy difícil de estudiar cuestiones que todavía no han pasado, pero a nivel económico, pues sí que plantea que ante un escenario que solamente aplicara la Unión Europea a estos objetivos, pues la producción se reduciría en un 12% y el ingreso agrícola bruto en un 20%. Pero desde el escenario 3, es decir, si todo el mundo aplicara las mismas reglas, que yo creo que es el reto, ¿no? Es decir, el problema de la competencia, todos somos empresas y hay que ser competitivos, pero bajo las mismas reglas. Si todos aplicaran las mismas reglas, pues habría una reducción de la producción según el USDA del 7% y sin embargo el ingreso agrícola aumentaría un 15%. Después ya veríamos si eso compensa o no y qué tipo de producciones se pueden quedar en el camino, porque esa es otra de las cuestiones y paradojas que se pueden dar cuando se aplican cambios estructurales tan fuertes sin adaptarse a lo que realmente tenemos en la producción, que a veces nos da la sensación de que no se conoce muy bien. Bueno, sí que tengo que decir, y voy entrando en la parte final de mi presentación, que estos son comunicaciones, no son reglamentos. Y por tanto, a cada reforma que se inicia, tenemos que entrar, primero, a exponer cuáles son nuestra visión, a exponer cuál es la realidad, porque hay que hacer mucha pedagogía y sobre todo teniendo en cuenta no perder de vista que no hablamos de enfoque silo, es decir, que todo tiene una conexión, la producción con la transformación con la comercialización e incluso el etiquetado con el consumo, ¿no? Porque al final eso afecta a toda la cadena. Se trata de objetivos globales y aspiracionales. Por tanto, cuando ahora hablamos de reducir un 50% los fitosanitarios, pues habría que preguntarse 50% a partir de qué, de quién, de un grupo, en cuántos años, es decir, en cuántos años lo sabemos. ¿Es eso factible? ¿Qué implicaciones tiene para la producción y para la sostenibilidad económica? Porque los fitosanitarios no es veneno, son las medicinas de nuestras plantas. Y yo creo que estamos en medio de una pandemia y es evidente que nadie le dice que no a una vacuna, a una medicina que es absolutamente necesaria, ¿no? Describen un ideal, todas estas estrategias describen un ideal porque siguen un poco el objetivo, normalmente en política comunitaria, como las políticas medioambientales no son políticas económicas, sino más bien legales, siempre se han utilizado a través de directivas y han sido muy ambiciosas. Lo que ocurre es que después el nivel es más lento a la hora de aplicarlo en los países. Y esto aplicado a una reglamentación como la PAC o como el sector agrario, que es una reglamentación realmente automática y que viene de arriba abajo, pues sí que puede tener un impacto mayor. Y sobre todo, como decía antes, hay muchas reformas pendientes que estamos en ellas y que, como es obvio, la pandemia las ha dejado un poquito en stand-by o que van un poquito retrasadas. Pero sin duda alguna van a llegar. En cooperativas agroalimentarias hemos decidido primero entrar en el debate de una manera, primero, con una iniciativa con todo el sector que se llama la iniciativa ALAS, que ya fue presentada en Valencia el año pasado, que es la Alianza por una Agricultura Sostenible, donde lo que pretendemos es comunicar a la sociedad
lo que es el sector realmente, porque muchas veces hay una foto absolutamente distorsionada. Pero los principios que el sector y que las cooperativas concretamente hemos querido y queremos entrar en el debate, porque es un debate que se acaba de iniciar y que nuestro problema es que el sector lleva muchos años trabajando por la sostenibilidad medioambiental, pero no está comunicada. Y lo que no está comunicada aparentemente no existe. En primer lugar, queremos recalcar nuestro compromiso con el cambio. Yo creo que los objetivos nadie los discute. Podríamos hablar de si son más o menos ambiciosos, pero nadie está en contra del cambio y la actividad en los últimos 20 años y la reducción de gases de efecto invernadero, de mejoras en las técnicas productivas más sostenibles, eso es una cuestión que muchas empresas han hecho porque su cliente se los ha pedido y no porque haya habido un cambio legal. Por tanto, el compromiso está seguro. Segundo, que la sostenibilidad económica es fundamental para llevar este tipo de cambios, porque si se busca un modelo de cambio productivo y de relaciones económicas, es evidente que no se pueden dejar fuera de la ecuación. Así que, a mayores costes, mayor inversión, es evidente que tiene que venir una política coherente de o regulación de mercados o de acuerdos internacionales a la hora de conseguir las mismas reglas para todos, porque si no, los objetivos van a ser muy difíciles de conseguir y, paradójicamente, dejaremos fuera a aquellos que se quiere proteger más, que son esas estructuras productivas familiares y que no tienen esa capacidad de invertir para conseguir los objetivos. Que el avance se haga sobre la evidencia científica, que haya inversión pública, la hay, vamos a ver si es útil y dónde va dirigido y tiempo para realizar las inversiones, que se tenga en cuenta la rentabilidad de la cadena, tanto de la producción, de la transformación y de la comercialización, pero sobre todo de la producción, que es el que está viviendo de hace años una disminución de la rentabilidad cuando tiene que aumentar sus inversiones y aumenta también el grado de exigencias, que el precio al final no remunera. Que las cooperativas vamos a ser instrumentos estratégicos, los enfoques silos no sirven y todas las medidas, todos los proyectos de los cuales se están hablando para cambiar el sector, es imposible aplicarlos desde una óptica individual. Imposible. Y yo me atrevería a decir que desde determinadas dimensiones es también prácticamente imposible aplicarlos. Es decir, es imposible aplicarlos sin que solo sea un coste. El objetivo es que sea un coste y que se aprovechen las oportunidades. Y por tanto los enfoques colectivos, cooperativos, que no haya estas visiones silo, de yo voy con lo mío, pues van a ser la clave para ir adelante. Que haya reciprocidad en el comercio internacional. Ahora, hace 2 meses, la Comisión Europea presentó una nueva estrategia comercial y lo reconocía. Lo que pasa es que lo reconocía de una manera aspiracional. Pero hay acuerdos firmados y hay relaciones comerciales todos los días. ¿Cómo van a aplicar el modelo productivo europeo en las importaciones? Pues esto va a tener que verse en una negociación complicada que tendrán que aceptar nuestros socios comerciales. La semana que viene haremos un seminario COP, voy a hacer una pequeña cuña publicitaria, el 26 haremos un seminario de cooperativas agroalimentarias de España, donde tendremos al jefe de Relaciones Internacionales de la Comisión Europea que nos va a explicar esta nueva estrategia. Comunicar, necesitamos comunicar y hay que invertir todos y cada uno de nosotros que está en el sector mucho tiempo, incluso a nuestros allegados y de manera en las redes sociales, intentar evitar la distorsión que se produce del sector productor, que es muy diferente, muy variado. No digo que haya que cambiar en muchas ocasiones, pero que no se tiene en cuenta desde dónde se parte, que a veces es desde puntos mucho mejores a lo que se nos acusa. Y sobre las dietas saludables y equilibradas, es evidente que no hay, exceptuando determinados productos, no suelen haber productos malos, sino productos mal utilizados. No hay ni productos mágicos ni diablos, sino que las dietas, al final, hay que poner el acento en lo que hace el consumidor y ahí también tenemos que jugar nuestro papel, pero, en fin, desde la parte de la productiva, desde políticas de la oferta no se cambia la demanda, sencillamente se cambia qué es lo que ofrecemos. El sector se adaptará si la demanda cambia. Si no cambia, pues sencillamente estaremos yendo un poquito contracorriente y los resultados serán un poquito peores. Las oportunidades para las cooperativas, y aquí termino, son muchas. Son muchas, sobre todo, no solo en el aspecto de la producción, sino en la diversificación económica, como por ejemplo en la bioeconomía, en la economía circular, en activar las zonas rurales, sobre todo ahora la pandemia se ha visto que es posible que las zonas rurales puedan ser un foco también de atracción social, de ahí que no solo podamos hablar de políticas productivas, sino también de otros servicios y políticas públicas
para apoyar el cambio, qué papel podemos jugar en las energías renovables. Las cooperativas van a ser claves a la hora de capitalizar, captar las oportunidades para el productor individual, que si no, podríamos decir que está fuera. Los servicios de asesoramiento serán fundamentales y eso las cooperativas tienen un amplio conocimiento y sobre todo es el que está más cerca del productor. Con un asesoramiento que es leal porque es su profesional y además va a ofrecer los mejores resultados adecuados a la estrategia que eligen. Y realmente el punto clave, como he dicho anteriormente, y oportunidades para las cooperativas, es esa visión global 360 que nosotros solemos tener del sector. Ninguna otra empresa lo tiene. No lo tiene porque no está tan vinculado al territorio, porque no tiene tanta experiencia, porque no tiene esa imbricación social y medioambiental. Y por ello, teniendo en cuenta toda esa experiencia en Cooperativas Agroalimentarias de España, en cooperación con todas las federaciones, hemos presentado 2 proyectos muy ambiciosos en este programa de plan de regeneración y resiliencia económica, los Next Generation European Union, pues que tienden precisamente a intentar dar un impulso a determinados sectores que van a tener un poquito más difícil o que tienen retos muy importantes por delante. En primer lugar, un proyecto que se llama Cooperativas Circulares y Sostenibles, muy destinado a la producción de residuos de ganadería, es decir, hay determinados sectores de ganadería que van a tener que hacer una reconversión y van a tener que hacer inversiones, por ejemplo, en cómo utilizar pues, el compost para producir biometano, para evitar la contaminación de los suelos donde producen y ser sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Creo que puede ser una oportunidad para una actividad en común y también cooperativas digitales y sostenibles, que es un proyecto muy ambicioso que consta de 3 patas, como es el MIR Agrario, que es incorporar 800 técnicos nuevos a los servicios de asesoramiento de las cooperativas, que además tengan competencias digitales para ayudar al agricultor, que se haga además una plataforma de benchmarking cooperativo para recabación de datos en común y que además ese trabajo de datos en común pues se utilicen pues todas las federaciones y cooperativas, porque los datos por sí solos y no trabajados en común pues no son aprovechables ni por nuestras cooperativas y posiblemente ni por la propia administración, que todo este proceso ambicioso de cambio va a tener que de alguna manera medirlo, y si no se mide no se va a poder justificar el uso de estos fondos. Y básicamente estos son los grandes retos que tenemos por delante. Y como decía siempre Carl Friedrich Gauss, que es un matemático, la curva de Gauss, seguro que lo habéis escuchado, al final muchos de estos procesos de cambio sí nos dan miedo, pero realmente para vencer el miedo hay que medir y es lo que estamos ahora. Estamos midiendo lo que hay que hacer para poder aplicarlo. Y esta es la manera razonable en la cual creemos que las cooperativas siempre han actuado y por la cual vamos a actuar en este gran reto que tenemos todos por delante, que es la sostenibilidad de nuestra economía, del medio ambiente y de la sociedad. Muchas gracias.